Bien, hermanos, amigos, vamos a continuar avanzando en la escuela dominical. Hace unos quizás 2 o 3 domingos atrás iniciamos una pequeña estudio de lo que la Biblia enseña con respecto al matrimonio y a la familia. Nos encontramos viendo algunas enseñanzas quizás generales de lo que la Biblia habla con claridad con respecto al matrimonio y a la familia. En el momento en el que nos encontramos ahora mismo, son los deberes específicos que tienen tanto el esposo como la esposa en el matrimonio, ¿verdad? La semana pasada, el domingo anterior, estuvimos considerando cuáles eran esos deberes bíblicos que tienen los esposos en el hogar, particularmente sus deberes para con su esposa. Y veíamos que también, hermanos, estos deberes, iglesia, que tiene tanto el esposo como la esposa, se originan o se basan en la realidad espiritual que representa el matrimonio. ¿Y recuerdan cuál es esa realidad espiritual? La unión que hay entre Cristo Jesús y su iglesia. Y vemos cómo claramente la Biblia hace una relación, una conexión entre esta unión de Cristo, la iglesia, y el hogar. Por ejemplo, Cristo Jesús, la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y compara a quién con esa cabeza. En el hogar, al hombre, ¿cierto? Y en el caso del cuerpo que representa la iglesia, la Biblia, y ahorita lo vamos a seguir viendo, lo compara con la mujer o con la esposa. Y también vimos en su momento cuál es ese orden que Dios estableció también en el hogar y en el matrimonio en base a eso que representa. Y veíamos cómo el hombre fue puesto, o Dios le ha conferido autoridad en su hogar, ¿verdad? Y veíamos, por ejemplo, la semana pasada, cuáles eran esos deberes que tiene el esposo para con su esposa en el hogar. Había un deber fundamental del cual se desprenden todos los demás deberes. Amarla, ¿verdad? Amarla como Cristo amó la iglesia y como nos amamos a nuestros propios cuerpos. Y de ellos se derivaban varios otros deberes que vimos en la Escritura. Por ejemplo, que el esposo no debe tratarlas con dureza, con asperez, de manera áspera, siendo comprensibles con ellas, viviendo sabiamente, dándole honor como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, si es un matrimonio cristiano. Y había una advertencia, ¿recuerdan la última advertencia? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De manera que en esta mañana, hermanos, lo que nos ocupa en estos minutos será centrarnos en cuáles son aquellos deberes que Dios ha puesto sobre la mujer cristiana en el hogar y en el matrimonio. Y para eso vamos a tener en cuenta nuevamente los mismos pasajes bíblicos que vimos la semana pasada y algunos otros dos paralelos, pero vamos a estar viendo sobre todo Efesios, Colosenses y Primera de Pedro, que es el mismo contexto donde se enseña para el matrimonio. De modo que quiera Dios, hermanos, usar su palabra para exhortarnos en esta mañana, para bendecir los hogares y por ende a toda la iglesia en general. Vamos a iniciar en primera instancia, hermanos y amigos, con precisar cuál es el deber principal y fundamental que tiene la casada en el hogar. Nuevamente, veíamos que hay un deber fundamental en el caso del esposo, ¿cierto? Amarla. También, hermanos, la Biblia nos muestra que hay un deber básico, fundamental para la esposa, del cual se desprenden todos los demás deberes. Y este deber bíblico es la sujeción en el hogar y para con su esposo. También hay deberes mutuos que tienen ambos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. De modo que ese es el deber fundamental y principal que tiene la mujer en el hogar. ¿Cuál? La sujeción. Y vamos a ir viendo poco a poco qué significa esto.
porque vamos a ver que todos los pasajes que vamos a ir viendo, todos se van a ir centrando o van a tocar ese deber fundamental que es la sujeción. Es decir, la sujeción en el hogar por parte de la esposa no es como algo por allá aislado, sino que lo encontramos en todos los textos bíblicos. Todo apunta a ese deber fundamental. De modo que si podemos resumir los deberes del esposo en el hogar en uno solo, es el amor a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si podemos resumir todos los deberes de la esposa en el hogar en uno solo, esa es la sujeción. Tratemos de definir un poco qué es sujeción. Otra palabra sinónima puede ser sometimiento, por ejemplo. Pero ¿qué significa sujeción o sujetarse, iglesia? Significa aceptar de una manera alegre y voluntaria el liderazgo o la autoridad que Dios ha conferido al esposo en el hogar o en el matrimonio. Yo sé, hermanos, que para este mundo, y en este caso para las mujeres de este mundo, esta palabra sujeción y sometimiento les resulta algo que desagradable, algo hasta repugnante. Yo someterme, ¿verdad? Yo sujetarme a mi esposo. Pero hermana, en este caso me dirijo a ti. Recuerda que si tú profesas la fe en Cristo Jesús, tú no puedes razonar de la misma manera como lo hacen las mujeres de este mundo. Y debes orar para que el Señor conceda que puedas sujetarte de una manera dulce, grata y no de una manera odiosa. Ahora, quiero hacer también algunas salvedades. La sujeción no es algo que solamente se limita a las mujeres. Por ejemplo, la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Todos, someternos los unos a los otros, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en el contexto de las autoridades civiles, del gobierno, nosotros somos llamados todos ¿a qué también? A sujetarnos, ¿verdad? Incluso, hermanos, si uno se pone a mirar esas tres esferas, el gobierno civil, la familia y la iglesia local, todos tienen ciertas similitudes con respecto a autoridad y a sujeción también. De modo que, iglesia, debemos cuidar nuestras mentes de la idea errada, equivocada, que sujeción es igual a inferioridad y que autoridad es igual a superioridad. No son equivalentes. Acá lo que estamos viendo y lo que vamos a ver ahora en un momento es cuestión de orden, de diseño que Dios ha dado en cada una de esas esferas. De modo que cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando que la persona que se sujeta es inferior, en el caso del hogar. O si estamos hablando de autoridad, tampoco quiere decir superioridad. Es orden porque nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De orden, y no de confusión, sino de paz. De modo que, hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Ese es el primer pasaje bíblico. Recuerden, vamos a ver 3 y vamos a ver dos textos paralelos. Pero este es el primer pasaje general que vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice allí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el versículo 33 también, de ahí de Efesios 5. El último versículo del capítulo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá nuevamente, hermanos y amigos, nos estamos apoyando en las palabras del apóstol Pablo, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia de los Efesios, ¿verdad?
Y acá, de una vez, de entrada, de manera directa, el apóstol nos define el deber fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es? La sujeción. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Como mencioné ahorita, hermanos, la sujeción quiere decir una subordinación también a una autoridad que Dios ha establecido, que en este caso del cual estamos hablando, en el hogar, es el esposo. Ahora, quiero que vayamos viendo este versículo algunas cosas importantes. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como qué? Como al Señor. Ahora, en nosotros puede surgir una pregunta lícita, ¿verdad? Y es ¿por qué? Las hermanas y las mujeres se podrían preguntar eso. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar a mi esposo? Y la respuesta, hermanos, que da la Escritura es clara. Y algo hermoso que tiene la Biblia es eso, que nos responde a nuestras interrogantes y a nuestras preguntas. Y en este caso Pablo empieza a dar cuál es la base bíblica de este deber. Es decir, hay un argumento lógico, teológico y bíblico para que la mujer sea sujeta en el hogar a su esposo. ¿Me hago entender, hermanos? No es simplemente una ocurrencia del apóstol Pablo. Este deber, todos los deberes de la Escritura están basados en doctrinas también. Y en este caso está basado en la unión de Cristo y la iglesia, así como el deber del esposo se basó en esta misma unión. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 23. ¿Cómo comienza? Con la palabra porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cristo es la autor, y ya estamos hablando del argumento. ¿Cuál es la razón por la cual una esposa en el hogar debe sujetarse a su esposo? Porque Cristo es cabeza y la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Recuerden, hermanos, que cuando veíamos el deber del esposo, habían dos fundamentos, dos modelos. ¿Cuáles eran? Como Cristo amó a la iglesia y como nos amamos a nosotros mismos o a nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Pues bien, lo mismo sucede con respecto a la mujer en el hogar. Hay un modelo, la mujer, así como el esposo tiene un modelo a seguir, que es Cristo, como Cristo amó a la iglesia, también la mujer tiene un modelo a seguir con respecto a la sujeción. ¿Cuál es ese modelo a seguir? Según el versículo 23 y 24, la iglesia. La iglesia viene a ser ese modelo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la iglesia con su cabeza que es Cristo? Se sujeta, ¿verdad? La iglesia se sujeta a Cristo. ¿O es que acaso la iglesia no se sujeta a Cristo? Los creyentes en Cristo, la novia del Cordero, reconoce y acepta la autoridad de aquel que es su cabeza, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que cuando en un hogar el orden está invertido, es una deformación de lo que el matrimonio simboliza y representa. Piensa en esto, cuando en un hogar o en un matrimonio la mujer es la cabeza, trasladémoslo a lo que significaría eso. Eso que equivaldría o significaría, en el caso de la realidad espiritual, como si la cabeza fuera la iglesia y Cristo fuera el cuerpo. Eso es algo que resulta hasta blasfemo, ¿verdad? De modo que este es el argumento teológico y lógico de la sujeción de la mujer en el matrimonio. Porque la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, Pablo dice allí en todo. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pablo quiere ser acá preciso, en detalle, ¿sí? Por si de alguna manera brota de la mujer casada muchas excusas con respecto a la sujeción. Porque muchas pueden decir, hermanos, yo me sujeto
solamente en algunos escenarios. ¿Sí me hago entender? Claro, si una mujer sigue a su marido en aquellas cosas que ella también está de acuerdo, pues no hay mucha dificultad para ella, ¿verdad? Pero ¿qué cuando no? ¿Qué en aquellos casos cuando hay una diferencia marcada? Ahí es donde se evidencia realmente qué tan real es la sujeción. Ahora, en todo, dice el texto, pongamos el ejemplo del gobierno civil nuevamente, de los gobernantes. Los gobernantes tienen autoridad, ¿sí o no? ¿Cierto? No en vano llevan la espada, dice la Escritura. Sin embargo, la autoridad de los gobernantes tiene sus ¿qué? Sus límites. Sus límites. La autoridad de los gobernantes tiene límites. Por ejemplo, si el gobierno incita a la iglesia de Cristo a ofenderle, a pecar contra él, ¿la iglesia está llamada a sujetarse a eso? No, ¿verdad? Allí recordamos las palabras de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, lo mismo sucede en el contexto o en la esfera del hogar. El esposo, Dios ciertamente le ha conferido una autoridad, pero la autoridad del esposo en el hogar también tiene ¿qué? También tiene límites. También tiene límites. Por ejemplo, el esposo no puede forzar a su esposa a mentir, a dar falso testimonio, a robar o cualquier cosa que sea un quebrantamiento de sus mandamientos. O tampoco puede inducir a su esposa a prohibirle cosas que Dios ha mandado, como leer las Escrituras, como orar, como santificar el día del Señor, por ejemplo. Allí también a la mujer puede decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De modo que existen límites, así como hay autoridad, existen límites. En el gobierno, en la familia e incluso en el contexto de la iglesia local también. En las iglesias locales Dios ha conferido cierta autoridad a los ancianos y a los pastores, ¿verdad? Pero tienen que también límites. No enseñoreándose. Sin embargo, hermanos, el texto nos está diciendo, aún así, en todo, ¿verdad? En todo. De modo que la mujer no pretenda hacer de cualquier cosa, de cualquier excusa, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me hago entender? Es decir, en todo lo demás, donde no haya claramente una inclinación a pecar contra el Señor, la mujer tiene el deber de sujetarse a su esposo. Es decir, los límites son la excepción a la regla. Son la excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? La sujeción. Versículo 33. Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí ya estamos viendo un deber implícito de la sujeción, ¿verdad? ¿Cuál? El respeto. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, es como si él va a dar un resumen de todo lo que viene hablando. Por lo demás, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y casadas respeten a sus maridos. Esa palabra respeto, hermanos, para el apóstol Pablo no se puede hablar de sujeción si no hay respeto. O no existe sujeción si no existe el respeto. ¿Qué significa esto de respeto, hermanos? Que la esposa en un hogar debe honrar, estimar en gran manera a su esposo. ¿Qué sería lo contrario de esto? ¿Qué sería lo contrario? Menospreciar, ¿qué más? Deshonra, burlas, ¿verdad? Ignorar, dice el pastor Alirio, ignorar también, mirar con desdén. Es más, hay un ejemplo, ahorita no podemos ir a la cita, si lo quieren anotar, está en 2 de Samuel 6:16. Allí habla una mujer llamada Mical, era una esposa del rey David.
Segunda de Samuel 6:16. Y resulta que esta mujer estaba viendo a su esposo mientras celebraba junto al arca del pacto. Y ese texto dice que Mical despreció y menospreció en su corazón a su esposo David. Se avergonzó de él y eso tuvo también consecuencias. De manera que la esposa debe tener respeto hacia su marido, independientemente de lo que él piense de sí mismo o lo que otros piensen acerca de él. Debe mostrar respeto hacia la persona de su esposo y al dirigirse a su esposo. Pasemos al segundo pasaje que quiero que consideremos en estos minutos. Colosenses 3:18. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice este texto: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Acá nuevamente Pablo se dirige esta vez a la iglesia de los colosenses, ¿verdad? Y allí en ese contexto él también habla a los esposos, pero en este caso se dirige a las casadas, ¿verdad? Dice, estad sujetas, en un término imperativo, estad sujetas, para recalcar que es un deber, es un mandato de la Escritura. Y acá tenemos nuevamente el deber fundamental. ¿Sí ven cómo todos los textos explícitamente lo mencionan? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, este Colosenses 3:18 nos dice algo diferente a lo que vimos en Efesios. En Efesios vimos estén sujetas como al Señor. Pero este Colosenses 3:18 nos dice como conviene en el Señor. ¿Qué significa esa palabra conviene? Que esto es adecuado, que es apropiado, que la mujer esté sujeta a su esposo. Conviene además en todos los sentidos, iglesia. Le conviene a la esposa, porque eso es para su bien también. Así como no es para nuestro bien que Cristo sea nuestra cabeza, también, ¿verdad? Conviene al esposo también, por supuesto. Conviene que él asuma su autoridad y conviene que él perciba la sujeción en su esposa. Porque de lo contrario habrá frustración también en el hombre. Porque si no existe la sujeción, hermanos, eso va a traer grandes problemas en el hogar y muchas consecuencias. ¿Por qué más conviene? Porque esto, por supuesto, honra ¿a quién? Al Señor. Honra a nuestro Señor Jesucristo, le trae gloria a Él. Hermanas, cuando la esposa está sujeta a su esposo, en última instancia, ella está siendo sujeta a Cristo Jesús. Ella está siendo sujeta a aquel que es la cabeza de todos, nuestro Señor Jesucristo. De modo que eso conviene. Ahora vayamos a nuestro tercer pasaje, que está en Primera de Pedro. Por favor, acompáñenme a este pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 6. Lo leeré. Dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres, ¿sí ven nuevamente el deber fundamental? Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Y qué dice? Otra vez, estando sujetas a sus maridos. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nuevamente, hermanos, acá tenemos ahora al apóstol Pedro, nuevamente inspirado por el Espíritu Santo, y dirigiéndose a las mujeres casadas. Y notemos cómo en el versículo 1 y en el 5 que acabamos de leer, Pedro menciona de manera explícita nuevamente que el deber fundamental. Si notamos, hermanos, cómo en todos los textos allí está esa palabra, sujeción, no es algo por allá aislado. Ahora, en este pasaje en particular, Pedro, cuando se dirigió al varón, en el versículo 7, que lo vimos la semana pasada, él tenía en su mente un escenario, un matrimonio ¿entre quién? Entre creyentes. Por eso él le dijo al esposo, trátenlas como coherederas de la gracia de la vida. Pero comenzando el capítulo, ahora Pedro también tiene otro escenario. Cuando hay uno de los del matrimonio, de los esposos, es creyente y el otro no lo es, ¿verdad? Acá en este caso, lo que él tiene en mente es una mujer creyente y un esposo inconverso, ¿verdad? ¿Y qué vemos acá, hermanos? El poder también que tiene la sujeción, es como un testimonio, un adorno al Evangelio. Nos dice el texto, el versículo 1, que un esposo inconverso puede llegar a ser ganado para Cristo por la conducta y el testimonio de su esposa. Hay un pasaje en Corintios que dice, ¿y qué sabes tu mujer si podrás hacer salvo a tu marido? O viceversa. Primera de Corintios 7, 16. Por supuesto, la fe solamente viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la predicación del Evangelio. Sin embargo, una conducta piadosa de alguno de los dos en el hogar puede inclinar el corazón de su esposo o su esposa para que se exponga al Evangelio de Cristo. La sujeción, hermanas, es una disposición, básicamente es una disposición del corazón que se va a reflejar ¿en qué? En la conducta. La sujeción es una disposición que se refleja en la conducta. Si no hay un corazón dispuesto, dócil, humilde, difícilmente habrá sujeción. Esa es la realidad. Y acá Pedro también nuevamente establece una conexión entre la sujeción y el respeto. Si lo notan en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También el pasaje nos enseña cómo la mujer debe ser su atavío, ¿verdad? Su vestimenta, con modestia y demás. Pero en medio de la enseñanza, Pedro también dice que la mujer se debe fijar en su corazón. O sea que su atavío debe ser el interno, el que es incorruptible, ¿verdad? Ya que la apariencia externa es corruptible, él se está centrando en lo que no se desvanece. Que la mujer se fije en su alma, en aquellas verdades que no perecen. Pero ¿cómo debe ser ese espíritu de la mujer según el versículo 4? ¿Cómo debe ser? Suave, apacible, es decir, un espíritu tierno, humilde, sereno, tranquilo. ¿Y qué es lo contrario a esto? ¿Qué sería lo contrario a un espíritu afable y apacible, hermanos? Un corazón rencilloso, contencioso, hostil, amargo. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, meditaba en esto, me remontaba a los proverbios que hablan de eso. Si quieren seguir o anotar la cita, los voy a leer rápidamente, hermanos. Miren estos pasajes. Proverbios 19:13. Proverbios 19:13 dice lo siguiente. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Ahora Proverbios 21, vayamos al Proverbios 21, versículo 9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 19 del mismo Proverbios 21. Mejor es morar en tierra desierta
que con la mujer rencillosa e iracunda. Y Proverbios 27, verso 15 y 16, también dice algo similar. Proverbios 27, verso 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Estos pasajes, hermanos, que acabamos de citar y de leer, nos dicen que una mujer que es iracunda, que es rencillosa, peleona, podríamos decir, conflictiva, es tan molesta como lo compara la Biblia, como una gotera constante en un día lluvioso. Dice allí el autor de los Proverbios, es mejor vivir en un rincón o hasta en el desierto que en una casa espaciosa. Su espíritu es tan rebelde que es imposible refrenarla, nos dice también el versículo. Pero Pedro se sigue dirigiendo a las hermanas y les pone un ejemplo. Es como si él estuviera diciendo, hermanas, ustedes no deben ser así. Miren más bien el ejemplo de tantas mujeres piadosas en la antigüedad, ¿verdad? Y les pone un ejemplo explícito. ¿Cuál? El de Sara, para con Abraham. Y Pedro allí tiene en mente Génesis 18:12. Génesis 18:12. ¿Qué sucedió allí en ese versículo, hermanos? Abraham había recibido la visita de unos ángeles. Y allí estaban dando la promesa de que en cierto tiempo iban a tener un hijo varón, Abraham y Sara, ya viejos. Y Sara estaba allá atrás, cerquita, en una tienda. Y ella escuchó la conversación. Cuando escuchó ella eso, ¿se acuerdan ella qué hizo? Se rió. Sin embargo, Pedro en este pasaje no quiere resaltar esa incredulidad de Sara, sino que quiere resaltar cómo ella llamó a su esposo Abraham. Ella dijo, ¿será esto posible siendo mi Señor ya viejo? Lo que Pedro nos quiere mencionar acá es cómo Sara llamó a su esposo. Y eso implicaba, por supuesto, que Sara respetaba a su esposo Abraham. Y no era solamente porque fuera el patriarca de Israel, era porque era su esposo. Aceptaba y reconocía la autoridad que Dios le había conferido a su esposo. Ahora el pasaje también dice como Sara obedecía a Abraham. Sí, hermanos, este es otro deber también implícito. La obediencia se deriva también de la sujeción. La esposa debe seguir y obedecer a su marido, como decíamos ahorita hace un momento, mientras él no la conduzca al pecado. De lo contrario, el texto nos dice que el deber es la obediencia también. Ahora, hermanos, en el tiempo que nos queda, quiero que vayamos a otros textos paralelos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Ese texto dice lo siguiente: la mujer aprende en silencio con toda ¿qué? Sujeción. Otra vez la palabra. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí, ¿cuál es el contexto, hermanos y hermanas? Acá el contexto no es el hogar, el contexto es la iglesia local. Pero lo menciono, hermanos, para que notemos que aunque el contexto es diferente, el principio del orden se mantiene. Se mantiene. La mujer debe estar en sujeción, ya sea en la iglesia o en la familia o en el Estado inclusive. Es decir, si no existe la sujeción, hay un desorden. Esa es la realidad, hay una anarquía. Hermanos, ¿qué sucede cuando no hay sujeción en la familia por parte de la mujer? Va a haber un conflicto, una tensión permanente entre el esposo y la esposa. Pensemos en esto. ¿Es posible que un cuerpo tenga dos cabezas?
¿Cómo nos resulta a nosotros una imagen así? Un cuerpo con dos cabezas. Hermanos, un cuerpo solo puede tener una cabeza. Esa es la realidad. Y la Biblia nos enseña cuál es ese orden. Quiero que vayamos a algún último texto, hermanos, por favor. Tito, capítulo 2. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito, capítulo 2, verso 3 al 5. Dice este texto: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, otra vez, el deber fundamental, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acá nuevamente se nos cita el deber fundamental, ¿verdad? En el contexto está hablando que las mujeres mayores, en el contexto de una iglesia local, deben ayudar y enseñar a las mujeres más jóvenes y que están casadas, ¿a qué? A que amen a sus esposos y a sus hijos. Si ven que, por ejemplo, o sea, tampoco es que la mujer deba razonar, bueno, mi deber es la sujeción, pero yo no lo voy a amar. No. Por ejemplo, acá tenemos una cita que dice: la mujer ame a su marido y a sus hijos. Sin embargo, todo se deriva de ese deber fundamental. Hacendosas de su casa, pero notemos esa última palabra como termina, en el último versículo. ¿Recuerdan, hermanos, que cuando fue el deber del esposo hubo una advertencia? ¿Cuál es? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, a las casadas también la Escritura les da una advertencia. Prácticamente está diciendo, si la esposa no está sujeta a su marido, no le respeta, la palabra de Dios va a ser ¿qué? Blasfemada. Sí, hermanas, las conductas de ustedes o hacen mucho bien o hacen mucho mal. Quiero mencionar ahora de manera breve unas implicaciones, como un resumen práctico de algunas de las cosas que hemos visto en estos minutos. Hermanos, no importa cuánta sabiduría, destreza, belleza tenga una esposa, si ella no respeta y no se sujeta a su esposo, no podrá ser una buena esposa. ¿Me hago entender? No importa cuántas capacidades tenga, porque es que el asunto acá es que no se trata de capacidades. Una mujer puede ser más inteligente que su esposo, puede tener muchas más capacidades que él, sin embargo eso no altera el orden, no cambia el orden. En el hogar alguno tiene que ceder, por supuesto, hermanas y hermanos. Y lo que estamos aprendiendo conforme a las Escrituras, en el caso del hogar, es que es la mujer la que debe ceder. Sin embargo, claro que sí, los esposos son una pareja, ¿verdad? Debe haber comunicación y el esposo también debe razonar si su esposa le dice algo, debe razonar si ella de pronto puede tener razón. Claro que la puede tener. Los esposos igual tenemos pecado en nuestras vidas, podemos no ver muchas cosas. Sin embargo, cuando hay diferencias, en última instancia, es el hombre que tiene que tomar las decisiones finales y él es responsable por ellas. La sujeción también debe ser voluntaria y libre, como es la sujeción de la iglesia por Cristo, ¿verdad? ¿O es que estamos acá todos nosotros amarrados, obligados en estas sillas, adorando al Señor en su día? No, ¿verdad? Nos sujetamos a Cristo voluntariamente y alegremente. Y la mujer debe pensar que si su esposo está actuando mal, él responderá delante del Señor.
Pero ¿por qué querrás tú también ser juzgada al asumir algo que no te corresponde, hermana? La esposa debe respetar al esposo. Hay otro ejemplo, como nuestros cuerpos físicos. Pensemos un momento en nuestros cuerpos físicos. Pensemos cómo todos los miembros de nuestro cuerpo respetan y obedecen ¿a quién? A la cabeza, ¿verdad? ¿Usted en algún momento se le ha ocurrido mover un brazo y el brazo? Lo normal es que todo el cuerpo siga las indicaciones de su cabeza. El cuerpo, los miembros de un cuerpo lo que hacen es que apoyar y ser guiados por nuestras cabezas. Donde va la cabeza, decía un pastor, allí también debe ir la costilla. A donde va la cabeza debe ir la costilla. Qué raro sería ver lo contrario, ¿verdad, hermanos? Las esposas deben respetar a su esposo en palabras y en hechos. La semana pasada veíamos que el esposo debe amar a la esposa de palabra y de hecho. También la mujer debe guardar sujeción a su esposo de palabra y de hecho. De palabra, por ejemplo, cuando se dirige a él o cuando hablan de él a sus espaldas, no debe ser con chiste, no debe ser con menosprecio, no debe hacerle sentir inferior. Hermanos, cuando eso pasa, eso es una puñalada para el hombre en el hogar, en su corazón. La esposa debe ser hacendosa en su hogar, según lo vimos en Tito. Una mujer debe procurar y esforzarse para que su hogar sea el lugar donde su esposo más desee estar también. Y eso implica muchísimas cosas prácticas que ustedes podrán imaginarse. Cosas prácticas. No sé, pienso en el orden, en el hogar. Bueno, muchísimas cosas que hacen que un hogar pueda ser placentero. La esposa debe ser humilde si su esposa le exhorta por pecados, si le amonesta. ¿Quién conoce mejor las faltas de una esposa que su esposo? ¿Y quién conoce mejor las faltas de una esposa, de un esposo que su esposa, verdad? Alguna vez un puritano dijo lo siguiente, hermanos, abro comillas: pocos esposos hay tan malos que la discreción y el respeto de su esposa no los reforme o les ayude. Y pocas esposas hay de tan mal genio que la sabiduría y el afecto de un esposo no las mejoraría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el esposo y la esposa cumplen con sus deberes, eso ayuda al hogar, al uno para con el otro. Es algo recíproco. Y termino, hermanos, con unas aplicaciones prácticas y oramos. Hermanos, hermanas, para estos deberes no hay excusas. Yo les ruego que no razonemos como que esto es demasiado hermoso, demasiado bello, pero es imposible de cumplir. Con el Espíritu Santo, hermanos, es posible. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, debemos someternos a todo lo que nuestra cabeza nos ordena. Si no, sería mera hipocresía, es la verdad, hermanas y hermanos. Las esposas están llamadas a edificar sus casas, no a destruirlas, según Proverbios 14:1. Examinémonos pues todos, hermanos, cómo estamos viviendo en estas áreas y pidamos perdón al Señor nuestro Dios. Hermanas, ¿ustedes cómo quieren ser llamadas? Yo les pregunto en esta mañana. ¿Quieren ser comparadas con una gotera constante, como vimos en Proverbios? ¿O quieren ser llamadas hijas de Sara, como dice el apóstol Pedro, con aquel espíritu que es de gran estima delante del Señor? Pensemos en esto también. Aunque no hay excusas, pero ¿cuántos sufrimientos se evitarían en los hogares si los esposos y las esposas cumplieran estos deberes fielmente, verdad? ¿Cuántas separaciones o divorcios se dan porque el esposo no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia?
¿Y cuántas separaciones se dan porque la esposa no se sujeta a su esposo? Aunque, como digo, no hay excusas. Si hay estos escenarios, el deber es mantenerse juntos hasta el final. Sin embargo, hermanos, ¿cuántas causas, cuántos problemas lleva el ser desobedientes en estos deberes? Estos deberes y mandatos, hermanos, de la palabra de Dios son realmente útiles para todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestro contexto, si estamos casados o no lo estamos también, hermanas. Porque si hay, por ejemplo, solteros y Dios les concede un matrimonio, es bueno que ellos vayan sabiendo sus deberes. O si hay niños también que cuando crecerán y van a formarse en un hogar, deben ir sabiendo de antemano qué es lo que dice la Escritura con respecto a esto. De modo que esto nos concierne y nos atañe a todos nosotros. Nos conviene para que la iglesia local también marche bien. De modo, hermanos, que vamos a orar al Señor y que Dios nos ayude a someternos a Cristo. Padre, te alabamos nuevamente en este momento. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque realmente es clara, es directa, y si nos resistimos a ella, lo estamos haciendo directamente contigo. Descansamos, Señor, en que esto no son razonamientos humanos, ni de los apóstoles, no, Señor. Es orden tuyo, es el diseño que tú has establecido, y tú eres más sabio, 1000 veces más sabio que nosotros. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por todos nuestros pecados en nuestros hogares, en nuestras familias. Perdónanos por todas las veces en que hemos sido infieles a lo que el matrimonio refleja, a lo que el matrimonio debe comunicar y representar. Oh Padre, te ruego que tú nos des de tu gracia, que nos convenzas de nuestros pecados, y nos des a tu Santo Espíritu y nos des la gracia para poder cumplir fielmente, voluntariamente y con amor estos deberes, no solamente para nuestro bien, sino sobre todo para la honra y la gloria de tu nombre. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús.